Buenas tardes y bienvenidas un día más a los encuentros que realizamos en el marco de las prácticas de nuestras formaciones, como ya sabéis. Y bueno, pues estos encuentros los organizamos semanalmente, son abiertos a todo el mundo, a todas aquellas personas que queráis participar y por eso no hace falta inscribirse ni nada, simplemente entrar en nuestra página web, irse al calendario, pinchar, entrar en el encuentro del día concreto y aquí nos encontramos las que somos hoy. Así hemos entrado todas. Y bueno, pues hoy vamos a por el encuentro número 41. Como siempre, antes de empezar, os recuerdo 4 tonterías. Una, que grabamos las sesiones y que posteriormente las vamos a subir a YouTube. Podemos tardar más o menos, pero generalmente unos 15 o 20 días están subidas, a veces incluso antes. Luego, por otro lado, ya sabéis que nos gusta veros y que nos encanta que tengáis las cámaras encendidas, aunque no nos hagáis casito, pero bueno, a nosotras nos gusta deciroslo siempre, que si no queréis encenderlas tampoco pasa nada, pero que bueno, para nosotras es agradecido, ¿no? que poder veros. Y luego, por otro lado, al contrario que las cámaras, sí intentar tener los micrófonos apagados y que solo los encendáis en el momento en el que queráis intervenir, hacer alguna pregunta o contar alguna cuestión. Y ya por último, la cuarta cosa que os he dicho que os iba a contar, recordaros que os voy a dejar en el chat un enlace a un formulario donde se le puede dar un feedback con 3 preguntas, 3, ni más ni menos, para darle un feedback a Marta. Es completamente anónimo y seguro que os agradece un montón el que podáis pues darle un poco esa devolución. Y nada más, empezamos. Os dejo con Marta Fernández de Córdoba. Ella ha estudiado Magisterio de Educación, está haciendo el máster, finalizando ya el máster en Sexología y Género con nosotras. Ahora le ha entrado el gusanillo que me ha contado antes de la psicología, así que no cesa su empeño de estudiar y de seguir aprendiendo. Y el título de su ponencia es El deseo es nuestro. Así que, bueno, pues nunca mejor dicho, deseando estamos de que nos cuentes, Marta. Bueno, lo primero, encantada, soy Marta Fernández de Córdoba y bueno, decidí empezar el camino de la sexología un poquito por mi historia personal y vivencial y por creer en la importancia de trabajar desde dentro para cuidar la relación con nosotros mismos y con nuestro mundo relacional y afectivo y bueno, por la necesidad de crear nuevos espacios. Vengo aquí con una charla sobre deseo sexual. Voy a compartir lo primero, la pantalla, para que ya lo tengamos todas. Espera. Estamos ahí, ¿verdad? Lo pongo en las imágenes. Lo pongo ahí arriba. Se ve perfecto. Venga, perfecto. Vale, bueno. Pues esta charla se llama El deseo sexual es nuevo. Traigo este tema, bueno, es nuestro. Traigo este tema a la mesa porque me parece que requiere darle voz y nombre por la importancia que tiene en nuestra vida y por la implicación que tiene en nuestro desarrollo y en nuestro bienestar. Vengo a daros un pequeño viaje para saber lo que es y cómo nos ha influido la sociedad en la que vivimos y el peso que arrastramos de una sociedad patriarcal y una sociedad erotofóbica. Así que me voy a centrar sobre todo en la parte social, pero voy a empezar haciendo un recorrido sobre qué es el deseo. El deseo, cuenta con varias dificultades a la hora de definirlo. En primero, porque no existe un patrón o un nivel típico normal de deseo sexual, entonces al no existir modelos es muy difícil compararlo, incluso diagnosticarlo, ¿no? Por otro lado, el carácter relacional. Este lo podemos ver en las diferencias de intereses sexuales que pueda haber dentro de una relación. O sea, estamos de acuerdo en que el deseo sexual viene en gran parte por recibir estímulos externos. Y dentro de una pareja muchas veces entra un poco la parte de ego y la parte de decir por qué mi pareja a lo mejor no tiene el mismo deseo sexual que estoy pasando yo. Considero que es un punto bastante a reflexionar porque me parecería muy interesante ver esto desde una individualidad, ¿no? A través de la comunicación, preguntar a la pareja qué periodo se está pasando, ya que el estrés, el agobio o muchos factores pueden influir a nuestro deseo sexual y sobre todo partir de la comunicación. Me parece muy interesante también el
no instrumentalizar el deseo sexual y la relación sexual, o sea, no trabajar el tema del deseo y del erotismo justo previo a tener una relación sexual, sino extrapolarlo a la relación, a los cuidados y mantener ese nivel de erotismo a lo largo de las interacciones que tenemos a lo largo del día, de tal manera que cuando nos encontremos con una situación en la que a lo mejor nuestra pareja está con un nivel más bajo de deseo sexual, bueno, pues a través de la comunicación podamos ver la individualidad de esa persona, podamos ver qué periodo se está pasando y no darle tanta importancia a será por culpa de mí o será por algo en relación a yo que no le pongo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parece muy interesante hacer esa reflexión. Y luego, en tercer lugar, la confusión con el término de excitación. Aquí os doy un breve resumen. La excitación corresponde al grado o cantidad de tensión o impulso sexual alcanzado durante las relaciones sexuales o en una relación o en un momento dado. El deseo sexual hace referencia a la frecuencia con que una persona quiere o le apetece tener actividades o relaciones sexuales. Para terminar un poquito con este punto, me parece muy importante también que interiorizar que lo adecuado no tiene que ver con el mucho o con el poco, ¿no? Sino encontrar una línea de concordancia con la pareja en la cual ambos se sientan cómodos y sea flexible a aspectos individuales como los que mencionábamos anteriormente. Y me parece también muy interesante poder hacer una cosmovisión y ver la individualidad de tu pareja y el por qué está a lo mejor más, tiene un deseo sexual más bajo y hablarlo y poder trabajarlo desde otras variantes que a lo mejor no tenga que ser una relación sexual como tal. Entonces, bueno, cambiamos de diapositiva. Y estamos aquí, vale. Entonces, ¿qué es el deseo sexual? Bueno, vengo con la descripción de la Fundación Sexpol, por lo mismo que os digo, ¿no? Porque en cuanto hablamos de definición, hay bastantes por las dificultades que os he mencionado anteriormente. La Fundación Sexpol define el deseo sexual como un impulso provocado por la interacción de procesos o estímulos de carácter biológico, social, relacional y emocional, que nos llevan a buscar el objeto que lo satisfaga. Y bueno, aclaramos en este punto que al ser un objeto nos referimos a todo elemento deseable, incluyendo sujetos, objetos, sensaciones, situaciones concretas. Vale. Aquí hablaré de las categorías que existen del deseo sexual. Debido a que su naturaleza es multidisciplinar, los problemas de deseo sexual se dividen en deseo sexual inhibido, bajo deseo sexual, deseo sexual exacerbado y aversión o repulsión. Y paralelamente tenemos las siguientes dimensiones, que son primaria secundaria, a la duración o periodo de la existencia del problema, siendo primaria que ha existido toda la vida o la secundaria un momento concreto en nuestra vida. Luego tenemos la generalizada situacional. Generalizada se aplica cuando el deseo sexual se da ante todo tipo de experiencia y la otra, pues si se manifiesta en determinadas situaciones, actividades o parejas. Y después tenemos la total o parcial, dependiendo del grado o intensidad en la que puede manifestarse el problema. En concordancia nos encontramos, a ver si me deja, vale, con la naturaleza de las causas o determinantes del deseo sexual. Nos encontramos con que es complejo y variado y que existen multitud de causas que pueden estar relacionadas entre ellas. Mencionaremos y dividiremos entre variables psicológicas, variables relacionales o interpersonales y variables biológicas o fisiológicas. En la psicológica nos podemos encontrar ansiedad, estrés, depresión, miedo en sus diferentes variables, miedo al compromiso, a la intimidad, a la actividad sexual en sí. Las variables relacionales o interpersonales las asociamos al tipo y la calidad de relación que mantenemos con el sujeto de la relación sexual. Y entre esta cabe señalar los diferentes problemas o fuentes de conflicto de pareja, como son roles sexuales opuestos y estereotipados, falta de comunicación, falta de afecto y de confianza, odio u hostilidad, que también podemos llegar a sentir dentro de una relación. Vale.
En las variables biológicas y fisiológicas, bueno, el deseo sexual se ve influenciado por factores neuronales, hormonales, en continua relación con los factores psicológicos que hemos mencionado antes. Tenemos, por tanto, aquí está, 3 tipos o clases distintas de instrumentos para medir el deseo sexual. ¿Qué son? Las afectivo-emocionales, que son sentimientos, estados de ánimo, excitabilidad. Las cognitivas, que es cómo interpretan o buscan los individuos las señales sexuales, así como los pensamientos o imágenes mentales suscitadas por las mismas, cuanto a la mayor o menor tendencia o frecuencia con que los mismos suelen tener en una determinada persona. Y los psicosociales y fisiológicas, que es el componente organofisiológicos específicos y objetivos asociados al deseo sexual. Aquí os he puesto una frase de Van Groft, en la que bueno, nos habla un poquito de esa interconexión. Os la leo por aquí, que pone: aunque la exposición a los estímulos sexuales, tanto de origen externo como interno al propio individuo, bajo la forma, en este caso, de fantasías o imágenes mentales, determinan en gran medida las reacciones sexuales de una persona. Estas reacciones dependen igualmente tanto de la capacidad de reactividad sexual básica del individuo a nivel neurofisiológico, como de los elementos o procesos tanto emocionales o afectivos como cognitivos o de pensamientos suscitados por esos estímulos sexuales. Vale, entonces, volviendo un poquito a lo de antes, ¿qué busca el deseo? El deseo lo que busca es poner en marcha el cuerpo para encontrar objetos que satisfagan esas necesidades. El deseo sexual nace de una necesidad secundaria y posee 3 rasgos. Que es secundario, es decir, como mencionábamos, no es una necesidad primaria, por lo que no implica que sin ella no podamos vivir. El placer, todo el proceso que nos lleva a tener deseo sexual nos produce placer por sí mismo, toda la experiencia es placentera. Y en último, su plasticidad. El deseo sexual puede incrementarse a partir de diversos estímulos. Los objetos, además, fantaseados son infinitos y bueno, existen técnicas que mencionaremos posteriormente para trabajar un poquito esa plasticidad que nos ofrece el deseo sexual. Entonces llegamos a la pregunta de ¿existe un deseo sexual adecuado? Como mencionábamos anteriormente, no existen medidores ni para saber si un deseo sexual es adecuado, por lo que no existe un deseo ni una frecuencia de actividad sexual normativa, adecuada y que se pueda usar como un parámetro, así que sería importante señalar esto, sobre todo porque se considera un trastorno cuando la persona que lo vive le dificulta vivir su día a día, le dificulta en su vivencia. Vale. ¿En qué consiste el deseo sexual inhibido? Usando la descripción de la Fundación Sexpol, lo definimos como la ausencia o disminución de deseos, sentimientos, pensamientos, fantasías o actos eróticos, teniendo en cuenta el ciclo vital de la persona y la pareja, debido a la interacción de múltiples elementos psicosociales. Y aquí diferenciamos entre deseo sexual hipoactivo, que ahí se ha equivocado, hay una errata, ¿vale? Que cuando los cesantes son físicos, y el deseo sexual inhibido cuando son de origen psíquico o social. Y bueno, estas pueden agruparse en primarios y secundarios y darse de forma global selectiva. Primarios, si los arrastramos desde siempre; secundarios, si se producen por algún episodio vital; global, si existe esa inhibición, ese rechazo a todo aquello que conlleve un erotismo, una práctica sexual; y selectiva, bueno, sí, depende de situaciones, personas, momentos, etc. Vale, nosotros nos vamos me voy a centrar sobre todo en la segunda parte, porque vengo del máster de Sexología y Género. Es un máster que además nos acerca mucho a toda la parte política, a toda la parte social, que veo necesaria, y más cuando hablamos de
elementos como puede ser una vivencia erótica, como hablamos de placer o de deseo sexual. Creo que hay que contextualizarlo y creo que el tema social hay que tenerlo muy en cuenta y bueno, por suerte también en el máster contamos con profesoras que nos hablan sobre erotismo y mucho desde análisis de actitudes también, que nos hablan un poquito de toda esta perspectiva. Entonces, bueno, ¿cómo nos ha afectado una educación patriarcal y heterofóbica en nuestro deseo? En esa parte vamos a profundizar en el cómo la sociedad patriarcal y erotofóbica ha llegado a influir en nuestro deseo haciéndolo sentir parte de un sistema y como algo que no nos pertenece, quedando esta en manos de elementos externos y por lo tanto no siendo cuidado, trabajado y propio. Vale. ¿Cómo afecta entonces tener un deseo sexual inhibido? Bueno, pues por consiguiente, lo que mencionábamos anteriormente, una educación represiva, patriarcal y erotofóbica que se traduce en una sociedad de control y en la influencia de modelos puritanos, relaciones sexuales clásicas y pobres y una falta de vivencia erótica. Para dar pistoletazo un poquito a toda esta parte más social, voy a empezar con uno de los introyectos que más tenemos marcados y que da rabia solo de leerlo, que bueno, es la frase de los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres y además no pueden controlarlo. Uf, primera parte de la frase. A las mujeres, bueno, a los hombres les han vivido una educación en la que ellos han tenido que demostrar lo deseantes que son. En cambio, a las mujeres nos han enseñado a inhibirlo y a ser deseables. Por lo tanto, ha estado más al alcance ese poder conectar con su deseo sexual por parte de los hombres, porque ellos sí lo han podido exteriorizar. Luego hablaré de Nerea de Ugarte, que hace un poquito una tabla con cómo llegamos a olvidarnos de algo que nos pertenece desde una escalera de influencias, ¿no? Y bueno, y luego la segunda parte, que es el no pueden controlarlo, ¿no? Una gran frase que justifica toda la violencia sexual hacia la mujer, la cultura de la violación y la cultura de ese impulso masculino y en cierta manera en la mujer también de ese miedo a provocar, ese miedo a encender ese deseo, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a meter un poquito más en profundidad en esta parte. Voy a... Vale, un segundito. Vale, está cambiado, ¿vale? El título de Mujer como deseo de objeto viene en esta diapositiva. Es lo primero que... Voy a hablar de ciertos introyectos que tenemos muy presentes y que creo que es necesario tomar conciencia de ellos, tomar conciencia de cómo una sociedad ha podido afectar tanto en este terreno para, pues eso, sobre todo para tomar conciencia y para empezar a tomar herramientas con nosotras mismas y desde nosotras mismas. En primer lugar, la mujer como objeto de deseo. Aquí nos encontramos con el ejemplo más claro de una sociedad patriarcal y capitalista que ha hecho del erotismo un negocio y del cuerpo de la mujer una monetización. Nos han educado para que el deseo sexual esté controlado, obviamente para mantener un interés y un status quo que interesa políticamente. Y nuestra cultura ha declarado la guerra al deseo sexual, por lo tanto la guerra a la libertad. La falta de deseo propio es el resultado de que a la mujer se la defina desde la carencia, en lugar de ensalzar el poder y la fuerza sexual. No nos hablan de que poseamos eso. Toda la educación que tenemos siempre es preventiva, por lo menos, no sé qué tipo de educación sexual habréis tenido vosotros o en las casas, pero bueno, siempre nos educan desde esa prevención, desde ese cuidado a lo que mostramos, ¿no? No nos hablan del poder que tenemos, no nos hablan de nuestro erotismo, de cómo explotarlo, de cómo vivirlo. Creo que también es un punto a reflexionar el por qué se ha estripado desde toda la historia esa libertad de la mujer, que yo creo que si hubiera seguido el camino de la naturaleza habría cambiado mucho. Entonces, bueno, queda claro que el deseo de la mujer ha sido un constructo de una sociedad patriarcal
Bueno, creo que lo podemos hacer claro en nuestra vivencia. Lo que os mencionaba, la educación sexual, por lo tanto, que hemos recibido es preventiva, es de miedos, es de no provocar, no exhibirnos, de tener cuidado por la calle, en definitiva, de escondernos. ¿Y cómo vamos a disfrutar? Lanzo una pregunta y es ¿cómo vamos a disfrutar de nuestro placer, de nuestro potencial, si hemos sido educadas para esconderlo? Bueno, otra parte a mencionar en el aspecto de objeto de deseo es como hemos creado del erotismo una fuente de monetización mediante el modelo de belleza, ¿no? Partiremos de que es necesario, ya a nivel de, bueno, como profesionales, es necesario para nuestro deseo sexual, así como para nuestro placer, estar conectados con nuestro erotismo, con nuestro cuerpo y bajar a él. Pero lanzo de nuevo otra pregunta y es ¿cómo vamos a bajar a nuestro cuerpo y a quererlo si nos han enseñado a verlo como un enemigo y a querer cambiarlo? Los modelos de belleza de esta sociedad son la lacra y son, lo siento por la palabra, pero lo que nos ha jodido nuestra libertad al fin y al cabo. Ha llegado a tal punto que se establecen unos cánones normativos y todo aquello que rompe esos cánones son no normativos, ¿no? Y ya no hablo de personas no normativas, sino incluso ya hasta de pequeñas fracciones, de pequeños rasgos que queremos cambiar con tal de acercarnos a ese modelo de belleza. Esto lo tenemos tan interiorizado porque buscamos constantemente la validación externa, porque no nos han enseñado a cuidar a nuestra propia. ¿Cuál es el problema de esto? Que no, por si nos habíamos quedado cortos, no es que exista un modelo de belleza normativo, sino que además se le suma a que se erotiza ese modelo de belleza. Ese modelo de belleza es el deseable. Y todo aquello que no pertenezca se hace ver como que no es erótico, como que no es deseable. Tallas únicas, físico perfecto, piel perfecta. Y el problema es crear un ideal de belleza que nos hace tener siempre esos complejos, esas limitaciones con nuestro propio cuerpo. Me parece muy a pensar y muy a parar el cómo a nivel social se ha conseguido hacer un mercado de esto, un mercado de nuestra libertad, un mercado de explotar y de vivenciar nuestro placer, nuestra conexión, nuestro erotismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién tiene el poder de nuestro bienestar? ¿Y quién tiene el poder de sentirnos poderosas y de disfrutar de nuestro cuerpo? Lanzo una pregunta y creo que la respuesta está bastante clara. ¿Cómo nos afecta a nuestra sexualidad el hecho de todo esto que estamos comentando, ¿no? De este control, de la elección de qué es erótico, de qué no, de los modelos de belleza y de sentir que no pertenecemos constantemente a esos modelos de belleza, porque no son reales al fin y al cabo. Pues afectan a nuestra sexualidad limitándola, tanto desde una manera individual como de una manera relacional. Inseguridades, miedos, sin libertad de explorar, sin el hedonismo, sin el yo y sin el cuerpo. Así ocurre que llegamos a una relación sexual con otra persona y nos vemos en nuestro lugar más vulnerable, en vez de verlo como un lugar sagrado de placer y de conexión. Y así es como entra el cohibirnos de disfrutar, pensamientos intrusivos en relación a no me quiero poner en esta posición porque se me puede marcar tal parte, rechazo al sexo oral, no mencionaremos ritmos de la mujer como puede ser el tabú con su regla, llevamos también a la cama el estrés, el cansancio, la lista de la compra, lo que vamos a hacer mañana, todo porque no estamos conectadas con ese momento, porque no nos han educado para vivir ese momento como un momento sagrado, un momento de conexión con nuestro cuerpo y con el cuerpo de otra persona. Vale. Otro punto, que es el título que estaba en la diapositiva anterior, que es el de desapropiación de nuestro deseo. Aquí os he puesto una captura, os recomiendo la charla, es Nerea de Ugarte, tenéis la charla en TED de cómo aumentar el deseo sexual,
Y bueno, parte un poquito de esta idea de cómo nos han desapropiado de la idea de deseo sexual, de ser deseantes, y cuando te desapropian de algo, se convierte en ajeno para ti. Cuando algo es ajeno para ti, tú no lo piensas. Si tú no lo piensas, no lo sientes. Este es el ciclo en el que nosotras, cuando hablo de nosotras, incluyo sexualidad femenina, incluso todas las diversidades, acabamos no viendo esas necesidades, no viendo nuestro potencial, porque ha estado oculto, y si ha estado oculto y no se ha tenido en cuenta, no es algo que necesitemos. Entonces, bueno, me parece muy curiosa esta reflexión que hace de desapropiación ajeno, no lo pienso, y llega a no lo siento. De hecho, conversaciones con adultos, ¿no? Y que te digan, bueno, con gente, con personas de todas las edades, que te digan, no, si es que yo no quiero, yo no, porque no nos han educado en saber qué nos proporciona todo eso, nuestro erotismo. Entonces, bueno, también nos habla Nerea Ugarte, no tengo aquí la diapositiva, os lo comento, nos habla un poco de, bueno, un poco mezclando con el tema de humor, un experimento que hizo con su marido, en el que, bueno, empieza a comparar su móvil con el suyo propio, y ve que el marido comienza a recibir estímulos sexuales desde primera hora de la mañana, fotos por el chat de los amigos, vídeos, etc, etc. Y llegan a última hora del día y ella no ha recibido esos estímulos, en cambio su marido ha recibido muchos. Y aquí es como divide la escala desde un -2 a un 2. Y te explica que si tú llevas, desde que has comenzado el día en el escalón -2, te es muy difícil llegar a alcanzar el escalón 2. En cambio, si tú vas trabajando ese erotismo, si tú estás conectada con él y permaneces en un estado 0, te es mucho más fácil acceder a un 2 para llegar a esa relación sexual. Parece muy interesante porque esto se extrapola obviamente a una relación de pareja, ¿no? A mantener ese erotismo en pareja y ese erotismo individual que te hace siempre, bueno, pues mantener esa semilla. Vale. Hablando un poquito de esto, también quería mencionar, creo que hay bastantes mujeres en la ponencia. Mi línea de TFM sigue un poquito también toda esta parte de erotismo y bueno, propongo una herramienta que estoy creando. Pero bueno, he entrevistado a varias mujeres en entrevistas individualizadas y hubo una pregunta que les hice que es ¿cómo os masturbáis las mujeres? No sé si alguien quiere decir algo, si no, a modo rápido os puedo resumir que el 80% me dijo la imaginación. Joder. La imaginación, de nuevo un lugar privado, un lugar en el que no ha existido espacios públicos en los que se ha tenido en cuenta el deseo y el placer femenino, ¿no? Y bueno, creo que es importante en este momento también de empoderamiento femenino, de conciencia, volver un poquito a esta idea, crear nuevos espacios y crear nuevos espacios en los que sí nos tengan en cuenta, pero bueno, yo como mujer, incluso por mi orientación sexual, me ha sido muy difícil cuando he intentado erotizarme a través de internet, a través de buscar material, no sentirme cómoda, incluso no sentir empatía con mucho contenido que me he encontrado por el camino. Entonces, bueno. Y la falta de educación sexual. Otro de un pilar fundamental para la vivencia de nuestro deseo sexual. Si estamos describiendo elementos que nos rodean, que muestran las estructuras de una educación, tenemos que partir de la base de una educación. El deseo sexual depende en gran medida de conocer y escuchar a nuestro cuerpo y a cultivar las capacidades corporales que deberíamos haber aprendido desde la infancia. Codificar eróticamente las señales depende de nuestra experiencia, y si no lo hemos vivido, difícilmente vamos a poder traducirlas.
Y aquí está el quid de la cuestión, que muchas mujeres no han aprendido a percibir sus sensaciones placenteras de forma erótica. Las mujeres sin deseo no saben erotizar estas señales porque no tienen la experiencia. De la falta de deseo puede venir en gran medida por la falta de conocimiento sobre nuestro propio cuerpo, nuestro deseo, nuestro placer. Y si a eso le sumas el peso que tenemos de la cultura que se ha hecho con nuestro cuerpo, hacen que la motivación sea cero. Y bueno, al fin y al cabo somos hijas de una cultura patriarcal y erotofóbica en la que no se nos ha potenciado nuestro ser, sino que se nos ha silenciado. Y por último, pues un poco los miedos, culpas, vergüenzas y tabús que hemos vivido, ¿no? Después de toda esta cultura que hemos mencionado, todo este camino que hemos dicho, pues bueno, creo que están aquí un poquito recogidas, ¿no? Sexualidad como pérdida de control, como ese... lo que el trayecto que mencionábamos al principio, ¿no? De que los hombres tienen más deseo sexual y que no lo pueden controlar. Y cómo afecta eso también a nuestra vivencia de nuestra sexualidad, ¿no? De ese miedo muchas veces a poder incluso crear ese tipo de situaciones que es como lo que nos han metido en vena. Sexualidad por libertinaje, pues bueno, lo mismo. Tener una vivencia erótica muchas veces se ve algo como que se rechaza, ¿no? Algo como, Entonces, bueno, sexualidad como pérdida de tiempo y sexualidad un poco como peligro, lo que mencionábamos, vivirla desde el miedo y vivirla desde la culpa. Abajo lanzo una frase que es: ¿por qué dará tanto miedo a la sociedad que la mujer conecte con su poder y su erótica hasta tal punto que nos hayan hecho creer que conectar con ella es algo sucio, provocador? Vale. En cuanto a las técnicas para incrementar el deseo, como hemos mencionado, uno de los principales rasgos del deseo sexual es su plasticidad, ya que al igual que se puede inhibir o se puede suprimir, también se puede incrementar a partir de diversos estímulos. Voy a dividirlo en dos bloques. Primero, técnicas para trabajarlo de manera individual y por otro lado, para trabajarlo en pareja. Esta división la hago básicamente porque creo que si no tenemos una conexión erótica con nosotras mismas, si no nos reapropiamos y no hacemos este trabajo con nuestro propio cuerpo y con nuestra propia erótica, creo que difícilmente podemos llegar a exteriorizarla en una relación sexual y a vivirla con otra persona. Creo que el cambio tiene que partir desde dentro y más con algo que es la esencia de una persona. Entonces, bueno, un poquito la idea de tomar responsabilidad en el papel de nuestra erótica, de reapropiarnos de ella y de tener una vivencia plena. En primer lugar, voy a hablar del erotismo. Vale. Para conectar con nuestro deseo sexual, debemos conectar, como os estaba mencionando, primero con nuestra erótica. El erotismo es la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir y provocar deseo y placer sexual. Somos seres eróticos. Y si trabajamos esta parte, conseguiremos cambiar nuestra manera de ver y sentir el mundo y, por ende, de ver y sentirnos a nosotros mismos. La erótica es una parte muy importante de nosotras, una parte a la que no se le ha dado la importancia que merece y tenemos que crear espacios en los que poder disfrutarla y trabajarla, conectando con nosotras mismas, empezando a trabajar en nuestro bienestar y cuyos resultados, al trabajar desde esta parte, se ven reflejados en nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, en las relaciones interpersonales, porque lo acabaremos proyectando, en nuestra seguridad. Así que bueno, el tercero creo que es obvio, porque el derecho al placer sexual es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y emocional, y porque no hay empoderamiento real si no incluimos nuestra sexualidad y nos responsabilizamos de nuestro placer. Aquí una frase que me parece una maravilla, que bueno, lo erótico es como una semilla que llevo dentro
cuando se derrama fuera de la cápsula, que lo mantiene comprimido, fluye y colorea mi vida con una energía que intensifica, sensibiliza y fortalece toda mi experiencia. ¿Qué ocurre si nos dedicamos esos tiempos de vivencia erótica? Pues que estaremos trabajando en una sexualidad consciente, porque estaremos dedicando un tiempo consciente a ella. Aquí está. Vale. Viviendo esta parte de conciencia, estaremos bajando a nuestro cuerpo. Acto imprescindible si queremos tener una sexualidad plena, ya que no vamos a disfrutar de nuestra sexualidad hasta que no bajemos al cuerpo. Debemos autoexplorarnos desde una mirada amorosa y de cuidado, que será traducida en una aceptación consciente de nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y nuestras fantasías, en una elevación de nuestra autoestima, una conexión con nuestro poder y con nuestro placer. Al igual que dedicamos tiempo a la meditación, al ejercicio, tenemos que dedicar un tiempo a nuestra erótica, un tiempo a aprender que la principal fuente de placer reside en nosotras mismas y desde ahí saber que el trabajo nace de dentro. Entonces, bueno, ejercicios para poder trabajar esta fusión con nuestro poder erótico y reapropiarnos de él. Es un poquito, por una parte os hablo un poquito de erotizar nuestros sentidos, ya que es importante cultivar eróticamente nuestros sentidos como fuente de placer y estimulantes del deseo. Existen dos tipos. Por un lado, los internos, como pueden ser fantasías eróticas, sueños, y los externos. En los externos, pues bueno, podemos utilizar diversas maneras de hacerlo. El olfato, a través de olores que nos recuerden a personas, a emociones, a lugares. A través del gusto. El gusto, al fin y al cabo, la boca nos hace comer, saborear, succionar, chupar. Parece una clave, ¿no?, a explotar. El tacto, estamos rodeados de piel, deconstruyamos también un poquito el que existen zonas erógenas localizadas. Es importante que dediquemos un tiempo a tocar nuestro cuerpo, a ver qué partes nos gustan más, qué partes no nos gustan tanto. Reflexionar un poquito por qué esas partes no nos gustan tanto, porque muchas veces tiene que ver un poquito con el inconsciente y con rechazos que tenemos hacia ciertas partes. El oído y la vista. En cuanto a oído-vista, literatura erótica, relatos eróticos en audio, diversidad. Vale. Y la joya, que son las fantasías eróticas. Vale. Fantasías eróticas son el entrenamiento de nuestro deseo. Nos proporcionan un aumento de la imaginación, mejoran la autoestima, facilitan llegar al orgasmo al aumentar la excitación, nos ayudan a conocernos mejor y sobre todo, que a mí es algo que me parece increíble, es que nos liberan porque abren ante nosotros un mundo de posibilidades. Fantasear es una práctica erótica en sí misma y ahí no entra la moral, no entra, hay fantasías buenas, hay fantasías malas. Fantasear es libre y fantasear cada uno lo hace a su manera. Muchas veces las fantasías que tenemos muestran esos morbos más conscientes y más inconscientes. Entonces, bueno, me parece una práctica de autoconocimiento completa y una práctica muy importante a trabajar para conseguir esa clave erótica y para reapropiarnos de ese momento. ¿Cómo podemos trabajarlas? Pues bueno, podemos trabajarlas de diferentes maneras. Podemos trabajarlas, si nos apetece, escribirlas en un papel, pensar en un contexto que nos erotice, en elementos pequeños y darles un poquito esa clave. Por ejemplo, estamos en el mar y nos imaginamos pues, como el agua te llega a los pies, empieza a recorrer un poco tu cuerpo, las sensaciones, ciertos olores que te vinculan a un sitio, e ir creando desde esa parte un poquito el desarrollo de la fantasía para entrar un poquito en esa clave. Podemos fantasear con nuestra pareja, es algo que me parece muy importante, el también crear espacios donde poder fantasear, donde poder tener ese juego y donde poder transmitirle a tu pareja
bueno, esas inquietudes que tienes y que se pueden cumplir o se pueden quedar en una fantasía y comunicarlas desde, bueno, desde ese punto de confianza y de pareja. Y bueno. Vale. Pasamos por aquí. Os iba a poner una charla porque, bueno, la voy a comentar un poquito antes y os la pongo si queréis porque es una charla que me parece muy interesante de ver. La autora es Esther Perel y habla de la inteligencia erótica. Tiene una charla en TED y, bueno, además de que es una comunicadora que da gusto escucharla por cómo expone todo, es una charla muy interesante y que habla un poquito, bueno, pues eso, de la inteligencia erótica. Es un término que tiene ella y que lo transmite en la charla. Y aquí, bueno, abro esto también para después explicar un poquito acerca de los puntos fuertes que nos indica Esther. Y aquí es un poquito, la anterior parte era cómo cuidar ese poder erótico con nosotros mismos, cómo sentir esa conexión con nuestro erotismo, y ahora mismo va a ser claves para trabajar en pareja. Y bueno, voy a ver si lo puedo hacer. Voy a subtitularlo porque será más accesible a todas. Y os animo a que cojáis apuntes, a que cojáis notas. De todas maneras, guardaros la charla. Es un regalo de charla, dura 19 minutos, se hacen muy cortos porque os vais a dar cuenta, usa mucho el humor, usa en su manera de expresar. Y bueno, considero que es necesario verla y luego comentarla. Así que le doy al play. Decidme si escucháis todo bien. No la vemos, Marta, eso sí. ¿No la veis? Vale. No, yo creo que tienes que darle a nueva función. Vale, sí. Y seleccionar la ventana donde esté la charla, que me imagino que será internet. No sé. Vale. Me pone que ya está siendo grabada. Vale, voy a cambiar. O deja de compartir y vuelve a compartir, que es otra opción. Si abres otra pestaña, directamente nos va a salir. Mira, ¿Verónica? Estamos ahí, ¿no? Sí. ¿Ahora? Sí. Ahora. Vale, decidme si se escucha, me hacéis así, ¿vale? Pues este online. A ver. So why does good sex so often fade, even for couples who continue to love each other as much as ever? And why does good intimacy not guarantee good sex, contrary to popular belief? Or the next question would be, can we want what we already have? That's the million-dollar question, right? And why is the forbidden so erotic? What is it about transgression that makes desire so potent? And why does sex make babies and babies spell erotic disaster in couples? It's kind of the fatal erotic blow, isn't it? And when you love, how does it feel? And when you desire, how is it different? These are some of the questions that are at the center of my exploration on the nature of erotic desire and its concomitant dilemmas in modern love. So I traveled the globe, and what I'm noticing is that everywhere where romanticism has entered, there seems to be a crisis of desire. A crisis of desire as in owning the wanting, desire as an expression of our individuality, of our free choice, of our preferences, of our identity, desire that has become a central concept as part of modern love and individualistic societies. You know, this is the first time in the history of humankind where we are trying to experience sexuality in the long term, not because we want 14 children for which
we need to have even more because many of them won't make it, and not because it is exclusively a woman's marital duty. This is the first time that we want sex over time about pleasure and connection that is rooted in desire. So what sustains desire and why is it so difficult? And at the heart of sustaining desire in a committed relationship, I think, is the reconciliation of two fundamental human needs. On the one hand, our need for security, for predictability, for safety, for dependability, for reliability, for permanence, all these anchoring, grounding experiences of our lives that we call home. But we also have an equally strong need, men and women, for adventure, for novelty, for mystery, for risk, for danger, for the unknown, for the unexpected, surprise, you get the gist, for journey, for travel. So reconciling our need for security and our need for adventure into one relationship, or what we today like to call a passionate marriage, used to be a contradiction in terms. Marriage was an economic institution in which you were given a partnership for life in terms of children and social status and succession and companionship. But now we want our partner to still give us all these things. But in addition, I want you to be my best friend and my trusted confidant and my passionate lover to boot, and we live twice as long. So we come to one person and we basically are asking them to give us what once an entire village used to provide. Give me belonging, give me identity, give me continuity, but give me transcendence and mystery and all in one. Give me comfort, give me edge, give me novelty, give me familiarity, give me predictability, give me surprise. And we think it's a given, and toys and lingerie are going to save us with that. So now we get to the existential reality of this story, right? Because I think in some way, and I'll come back to that, but the crisis of desire is often a crisis of the imagination. So why does good sex so often fade? What is the relationship between love and desire? How do they relate and how do they conflict? Because therein lies the mystery of eroticism. So if there is a verb for me that comes with love, it's to have. And if there is a verb that comes with desire, it is to want. In love, we want to have. We want to know the beloved. We want to minimize the distance. We want to contract that gap. We want to neutralize the tensions. We want closeness. But in desire, we tend to not really want to go back to the places we've already gone. Foregone conclusion does not keep our interest. In desire, we want an other, somebody on the other side that we can go visit, that we can go spend some time with, that we can go see what goes on in their red light district. You know, in desire, we want a bridge to cross, or in other words, I sometimes say fire needs air. Desire needs a space. And when it's said like that, it's often quite abstract. But then I took a question with me, and I've gone to more than 20 countries in the last few years with Mating in Captivity. And I ask people, when do you find yourself most drawn to your partner? Not attracted sexually per se, but most drawn. And across culture, across religion, and across gender, except for one, there are a few answers that just keep coming back. So the first group is, I am most drawn to my partner when she's away, when we are apart, when we reunite. Basically, when I get back in touch with my ability to imagine myself with my partner, when my imagination comes back in the picture, and when I can root it in absence and in longing, which is a major component of desire. But then the second group is even more interesting. I am most drawn to my partner when I see him in the studio, when she's on stage, when he's in his element, when she's doing something she's passionate about, when I see him at a party and other people are really drawn to him, when I see her hold court. Basically, when I look at my partner radiant and confident, probably the biggest turn on across the board.
Radiant as in self-sustaining. I look at this person. By the way, in desire, people rarely talk about it when we are blended into 5 centimeters from each other. I don't know in inches how much that is. But it's also not when the other person is that far apart that you no longer see them. It's when I'm looking at my partner from a comfortable distance, where this person that is already so familiar, so known, is momentarily once again somewhat mysterious, somewhat elusive. And in this space between me and the other lies the erotic élan, lies that movement toward the other. Because sometimes, as Proust says, mystery is not about traveling to new places, but it's about looking with new eyes. And so when I see my partner on his own or her own doing something in which they are enveloped, I look at this person and I momentarily get a shift in perception, and I stay open to the mysteries that are living right next to me. And then more importantly, in this description about the other or myself, it's the same. What is most interesting is that there is no neediness in desire. Nobody needs anybody. There is no caretaking in desire. Caretaking is mightily loving. It's a powerful anti-aphrodisiac. I have yet to see somebody who is so turned on by somebody who needs them. Wanting them is one thing. Needing them is a shutdown, and women have known that forever, because anything that will bring up parenthood will usually decrease the erotic charge. For good reasons, right? And then the third group of answers usually would be when I'm surprised, when we laugh together, as somebody said to me in the office today, when he's in his tux. So I said, you know, it's either the tux or the cowboy boots. You know, but basically it's when there is novelty. But novelty isn't about new positions. It isn't a repertoire of techniques. Novelty is, what parts of you do you bring out? What parts of you are just being seen? Because in some way one could say, sex isn't something you do, huh? Sex is a place you go. It's a space you enter, inside yourself and with another or others. So where do you go in sex? What parts of you do you connect to? What do you seek to express there? Is it a place for transcendence and spiritual union? Is it a place for naughtiness? And is it a place to be safely aggressive? Is it a place where you can finally surrender and not have to take responsibility for everything? Is it a place where you can express your infantile wishes? What comes out there? It's a language. It isn't just a behavior. And it's a poetic of that language that I'm interested in, which is why I began to explore this concept of erotic intelligence. You know, animals have sex. It's the pivot, it's biology, it's the natural instinct. We are the only ones who have an erotic life, which means that it's sexuality transformed by the human imagination. We are the only ones who can make love for hours, have a blissful time, multiple orgasms, and touch nobody, just because we can imagine it. We can hint at it, we don't even have to do it. We can experience that powerful thing called anticipation, which is a mortar to desire. The ability to imagine it as if it's happening, to experience it as if it's happening, while nothing is happening and everything is happening at the same time. So when I began to think about eroticism, I began to think about the poetics of sex. And if I look at it as an intelligence, then it's something that you cultivate. What are the ingredients? Imagination, playfulness, novelty, curiosity, mystery. But the central agent is really that piece called the imagination. But more importantly, for me to begin to understand who are the couples who have an erotic spark, what sustains desire, I had to go back to the original definition of eroticism, the mystical definition. And I went through it through a bifurcation by looking actually at trauma, which is the other side. And I looked at it looking at the community that I had grown up in, which was a community in Belgium, all Holocaust survivors. And in my community, there were two groups, those who didn't die and those who came back to life. Those who didn't die lived often very tethered to the ground, could not experience pleasure, could not trust, because when you're vigilant, worried, anxious, and insecure, you can't lift your head to go and take off in space and be playful and safe and imaginative. Those who came back to life were those who understood the erotic as an antidote to death. They knew how to keep themselves alive.
And when I began to listen to the sexlessness of the couples that I work with, I sometimes would hear people say, I want more sex. But generally, people want better sex. And better is to reconnect with that quality of aliveness, of vibrancy, of renewal, of vitality, of eros, of energy that sex used to afford them or that they've hoped it would afford them. And so I began to ask a different question. I shut myself off when? Began to be the question. I turn off my desires when, which is not the same question as what turns me off is, and you turn me off when. And people began to say, I turn myself off when I feel dead inside, when I don't like my body, when I feel old, when I haven't had time for myself, when I haven't had a chance to even check in with you, when I don't perform when at work, when I feel low self-esteem, when I don't have a sense of self-worth, when I don't feel like I have a right to want, to take, to receive pleasure. And then I began to ask the reverse question. I turn myself on when? Because most of the time people like to ask the question, you turn me on, what turns me on? And I'm out of the question. You know, now if you are dead inside, the other person can do a lot of things for Valentine, it won't make a dent. There is nobody at the reception desk. You know, so I turn myself on when? I turn my desires. I wake up when? You know, now, in this paradox between love and desire, what seems to be so puzzling is that the very ingredients that nurture love, mutuality, reciprocity, protection, worry, responsibility for the other, are sometimes the very ingredients that stifle desire. Because desire comes with a host of feelings that are not always so favorites of love: jealousy, possessiveness, aggression, power, dominance, naughtiness, mischief. Basically, most of us, you know, will get turned on at night by the very same things that we will demonstrate against during the day. You know, the erotic mind is not very politically correct. If everybody was fantasizing on a bed of roses, we wouldn't be having such interesting talks about this. You know, but no, in our mind up there are a host of things going on that we don't always know how to bring to the person that we love, because we think love comes with selflessness, and in fact desire comes with a certain amount of selfishness in the best sense of the word, the ability to stay connected to oneself in the presence of another. So I want to draw that little image for you, because this need to reconcile these two sets of needs, we are born with that. Our need for connection, our need for separateness, or our need for security and adventure, or our need for togetherness and for autonomy. And if you think about the little kid who sits on your lap and who is cozily nested here and very secure and comfortable, and at some point, all of us need to go out into the world to discover and to explore. That's the beginning of desire. That next exploratory needs, curiosity, discovery. And then at some point they turn around and they look at you. And if you tell them, hey kiddo, the world's a great place, go for it, there's so much fun out there, then they can turn away and they can experience connection and separateness at the same time. They can go off in their imagination, off in their body, off in their playfulness, all the while knowing that there's somebody when they come back to. But if on this side there is somebody who says, I'm worried, I'm anxious, I'm depressed, my partner hasn't taken care of me in so long, what's so good out there? Don't we have everything you need together, you and I? Then there are a few little reactions that all of us can pretty much recognize. Some of us will came back a long time ago. And that little child who comes back is the child who will forgo a part of himself in order not to lose the other. I will lose my freedom in order not to lose connection. And I will learn to love in a certain way that will become burdened with extra worry and extra responsibility and extra protection. And I won't know how to leave you in order to go play, in order to go experience pleasure, in order to discover, to enter inside myself. Translate this into adult language. It starts very young, it continues into our sex lives up to the end. Child number 2
comes back, but looks like that over their shoulder all the time. You know, are you going to be there? You're going to curse me. You're going to scold me. You're going to be angry with me. And they may be gone, but they're never really away. And those are often the people that will tell you in the beginning it was super hot, because in the beginning, the growing intimacy wasn't yet so strong that it actually led to the decrease of desire. The more connected I became, the more responsible I felt, the less I was able to let go in your presence. The third child doesn't really come back. So what happens if you want to sustain desire, it's that real dialectic piece. On the one hand, you want the security in order to be able to go. On the other hand, if you can't go, you can't have pleasure, you can't culminate, you don't have an orgasm, you don't get excited because you spend your time in the body and the head of the other and not in your own. So in this dilemma about reconciling these two sets of fundamental needs, there are a few things that I've come to understand erotic couples do. One, they have a lot of sexual privacy. They understand that there is an erotic space that belongs to each of them. They also understand that foreplay is not something you do 5 minutes before the real thing. Foreplay pretty much starts at the end of the previous orgasm. They also understand that an erotic space isn't about you begin to stroke the other. It's about you create a space where you leave Management Inc., maybe where you leave the Agile program, and you actually just enter that place where you stop being the good citizen who is taking care of things and being responsible. Responsibility and desire just butt heads. They don't really do well together. Erotic couples also understand that passion waxes and wanes. It's pretty much like the moon. It has intermittent eclipses. But what they know is they know how to resurrect it. They know how to bring it back. And they know how to bring it back because they have demystified one big myth, which is the myth of spontaneity, which is that it's just going to fall from heaven while you're folding the laundry like a deus ex machina. And in fact, they understood that whatever is going to just happen in a long-term relationship already has. Committed sex is premeditated sex. It's willful, it's intentional, it's focus and presence. Merry Valentine. Vale, a ver que vuelvo. ¿Me escucháis ahora a mí? Vale. Bueno, quería poneros esta charla porque la verdad que me gusta mucho el enfoque que da Esther. Me parece pues bueno, una profesional que realmente se ha focalizado mucho en estudiar desde una parte bastante empírica toda esta parte de ser sexual. Me parece que tiene reflexiones muy curiosas y que, bueno, que las están aquí puestas por si queréis tomar también ahora nota escrita, ¿no? Hay una frase que dice que a mí me gusta mucho, que es la crisis del deseo es una crisis de la imaginación. Bueno, voy a dar un poquito de opinión sobre todo esto y a colocar de una manera más esquematizada cuáles son esas técnicas y esas bases a trabajar en una relación de pareja. Vale. Bueno, aquí tenemos partes de las que ha nombrado. Me ha parecido muy curioso, de hecho cuando vi esta charla me pareció muy curioso, que es bueno, la investigación en la que le iba preguntando a la gente que cuando deseaba más a su pareja. Y bueno, imagino que lo recordaréis, que era cuando estaban lejos o cuando la veían como más en su elemento o cuando estaban sorprendidos y tal. Me parece muy curioso reflexionar porque realmente cuando más deseo sentimos es cuando partimos de esa individualidad. Que la podemos ver desde yo llevo mi camino, te puedo aportar a ti como pareja. Al fin y al cabo, voy a citar aquí a Fina Sanz porque ella habla de la fusión y la separación de la F y de la S. Y dice que en toda relación interpersonal, sobre todo de pareja, se van intercalando constantemente la F, la S, la F, la S.
dentro de la pareja. Entonces, que está la parte de fusión, la parte de sentir esa fusión con tu pareja y de sentir esa unidad y dejarte llevar por todas esas sensaciones. Y luego la fase de separación. Ella ve un poquito también la perspectiva, incluso la parte de separación, de establecer incluso eso, distancia en espacio para tomar esa perspectiva que nos harán valorar un poquito toda la parte más, bueno, la parte más vivencial. Entonces me parece muy interesante, esta autora lo recoge también con otro tipo de enfoque, pero bueno, trabajar esa individualidad, ese echar de menos y ese poder nutrirte de toda esa experiencia que tiene tu pareja. Lo podría extrapolar realmente a toda relación interpersonal que tengamos. Cuando tenemos a la pareja lejos, parejas, o lo podría extrapolar incluso lo que os comento, relaciones interpersonales, nos da esa perspectiva, nos da ese valorar, nos da ese por qué queremos esa relación desde nuestra individualidad, qué es lo que nos aporta y qué es lo que nos suma. Y me parece algo a tener bastante en cuenta, porque nos han educado un poquito para la media naranja, ¿no? Esta idea de amor romántico, de pertenencia, de constante fusión. Me parece muy bonito el enfoque de esos estados de fusión y esos estados de separación que te hacen un poquito, pues bueno, ser consciente de tu centro y desde tu centro elegir cómo quieres complementar el resto de los otros. Y también la parte del anhelo, del anhelar a esa persona y de que la tengas lejos y ese, incluso teniéndola en tu día a día, pero ese fantasear, ese anhelar, ese afrodisíaco que es el imaginarte con tu pareja, el imaginarte a través de fantasías, el imaginarte cuando llegue a casa, imaginarte en cuando llegues de un viaje, en cosas que quieres con esa persona. Entonces, bueno, me parece una idea que rompe un poquito todo aquello que nos han enseñado en cuanto a amor romántico y en cuanto a pertenencia y media naranja, y me parece un enfoque que lo veo esencial si queremos mantener algo si queremos mantener y cuidar un vínculo. Al fin y al cabo, una fusión constante te hace desvincularte de tu centro. Vale. Esta frase de Esther me gusta también mucho, que la del sexo es un lugar al que vas, es un espacio en el que entras dentro de ti mismo con el otro u otros. Me gusta mucho la ponencia esta que da Esther, porque habla mucho de, como hemos comentado a lo largo del taller, de esa necesidad de estar conectado con tu propio erotismo, ¿no? De trabajar tu propio erotismo para poder llevarlo a cabo en una relación sexual, sabiendo qué es lo que tú quieres, estando conectando con tu placer, sabiéndolo comunicar. Y bueno, me parece muy interesante cómo dice que es un lugar al que vas y cómo nos hace preguntas en qué implicamos a la hora de tener una relación sexual, si lo vemos con un significado de trascendencia, si lo vemos algo como banalizado. Parece algo interesante porque realmente lo que se busca con una vivencia erótica y con conectar con ese centro es también que se extrapole a tus vivencias, tanto a tus vivencias contigo mismo como a las vivencias con otra persona. Fina San también habla mucho de cómo es ese contacto cuerpo a cuerpo cuando están implícitas ya no solo la parte terrenal, sino también la parte emocional y la parte espiritual, ¿no? Y ver ese encuentro como un momento sagrado, un momento de placer. Pero para eso tenemos que hacer un trabajo previo con nosotras mismas, que para eso las herramientas que hemos dado antes. Aquí, cuando ha dicho no tengo deseo, ¿cuándo? De nuevo, creo que es la idea de dedicarnos ese tiempo consciente a cuidar la relación con nosotros mismos, y cuidando la relación con nosotros mismos a través de... Existen 1000 técnicas, pero mirarnos a un espejo, abrazarnos, mimarnos, acariciarnos, ver qué partes nos forman, qué partes no nos gustan tanto, el por qué, abrazarlas igualmente, saber que forman parte de nosotras, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro placer. Me parece, y es que es esencial, porque al final lo que vamos a hacer es vivir una experiencia consciente de autoconocimiento y de empoderamiento, ¿no? Y es ser responsables de nuestro placer y de esa manera también poder comunicarlo cuando tengamos una relación sexual, sobre todo porque trabajarlo lo que nos va a provocar
sobre todo es una mejor autoestima, estaremos trabajando en nuestro autoconcepto y eso se va a traducir en nuestro bienestar propio y nuestro bienestar relacional. Y bueno, aquí algunas de los elementos que considero más importantes a trabajar en pareja para mantener ese deseo. Voy a poner aquí en el lado para que lo veáis. Que bueno, la idea de partir de nuestra individualidad me parece tan esencial, o sea, me parece base, partir de nuestra individualidad individual, de saber lo que queremos, de saber comunicarlo, individual de nuestra vida, al fin y al cabo, pues como os decía lo de la F y la S, ¿no? Encontrar esos momentos de fusión, pero estar en tu centro, estar en ti, saber estar desde tu individualidad y a través de ahí querer compartirla con esa persona. De esa manera siempre queda ese lápiz a conocer, a cambiar de perspectiva, a saber por qué se mueve tu pareja, que te transmita esa emoción y bueno, todo ese ciclo de nutrición. Entonces, de nuevo, partir desde la individualidad. Después, estar conectados con nuestro placer y transmitirlo, comunicándonos sexualmente mediante la asertividad, que como os mencionaba antes, pues bueno, también lo podemos trabajar delante de un espejo. Es una técnica también que me parece muy interesante porque nuestra voz habla, pero también hablan nuestros gestos, habla nuestra manera de nuestras manos, nuestra cara, nuestros gestos. Entonces me parece muy interesante también ponernos delante de un espejo para ver si el mensaje que estamos transmitiendo realmente va en concordancia con el mensaje que está mandando nuestro cuerpo. Creo que es importante a la hora, sobre todo, de comunicar y de saber que estás comunicando realmente lo que piensas, porque a nivel de pareja me parece esencial. Y bueno, al fin y al cabo un egoísmo sano. Esther también decía la frase, estar conectado al propio yo en presencia de otra persona. Egoísmo sano, conocer nuestro placer y bueno, y que forme parte de esas premisas cada vez que tenemos un contacto. Intimidad sexual, saber que existen espacios eróticos que pertenecen a cada uno de nosotros. No sé si recordáis que si nos remontamos un poquito al principio de la charla, cuando hablábamos de dificultades, estaba el apartado de que a veces el ego, si nuestra pareja a lo mejor está en una etapa en la que tiene menor deseo sexual, nos suele preocupar si será por nosotros y tal. Y bueno, aquí la idea que os quería transmitir antes, ¿no? El extrapolar un poquito esos cuidados y ese erotismo a otros aspectos del día, empapar toda la experiencia con tu pareja, de tal manera que el acto de tener una relación sexual no vaya en disonancia con que exista deseo hacia la pareja. Me parece algo a tener en cuenta y saber que a través de la comunicación se pueden llegar a acuerdos y bueno, se pueden vivir experiencias diferentes y sobre todo que tú puedes tener tus vivencias íntimas, eróticas, sexuales contigo misma y me parece algo que también es sagrado porque si metemos en una jaula la imaginación y metemos en una jaula el fantasear, bueno, creo que al fin y al cabo nos está limitando a nuestra vivencia. Tomar conciencia de que el deseo aumenta y disminuye, muy importante. No somos lineales y menos con el deseo cuando entran 1000 parámetros como os mencionaba antes, desde hormonas, de cómo tenemos las hormonas, del estrés, de las emociones, de 1000 cosas. Entonces, bueno, creo que es importante tener en cuenta que el deseo aumenta y disminuye y que bueno, que todo es comunicarlo y a nivel propio, mientras a nosotros no nos cause un problema, no hay que preocuparse por pensar, llevo sin masturbarme un mes, no pasa nada, si no te apetece no pasa nada, mientras a ti no te suponga un problema, lo puedes trabajar, pero no tiene por qué ser un trastorno, ¿no? Que es por lo que, pues eso, que no existen esos parámetros. Y bueno, mantener la clave erótica con nuestra pareja, no solamente para las prerelaciones sexuales, lo que os comentaba antes, me parece esencial esos cuidados eróticos con tu pareja, como os mencionaba antes de Nerea Ugarte, ¿no? de estar en las escaleras, de estar en el medio para que no cueste tanto subir al nivel 2, no partir desde un -2. Entonces, bueno, me parece muy importante trabajar ese erotismo dentro de la pareja. No caer en la monotonía de tipo de relaciones sexuales. No podemos cada vez que tenemos una relación sexual que sea 1, 2 y 3.
existen muchos momentos, incluso podemos tener un momento en el que haya poco tiempo y de repente os encendéis, pues uno rápido, no tiene por qué siempre ser el mismo tipo. Está bien explorar, está bien explorar con hedonismo, con implicación emocional y bueno, creo que es bastante importante el no entrar en la monotonía en el tipo de relaciones, sobre todo cuando lo estamos enfocando desde ver eso como un vínculo trabajado desde nosotros mismos para crear de eso un espacio sagrado, al fin y al cabo, una conexión. Crear espacios donde mirarnos, donde en este apartado estamos hablando de la pareja, donde mirarnos con nuestra pareja, comunicarnos, experimentar juntos, compartir fantasías sexuales, llevarlas si queremos o si no, si queremos bien, si no queremos llevarlas a la realidad porque no se puede, porque no apetece, pero compartirlas. Me parece muy interesante y me parece que reaviva un poquito esas ganas, ¿no? Y bueno, crear un espacio para echarnos de menos, para imaginar, para fantasear y para regar, como mencionábamos antes, ese deseo sexual, ese echar de menos y ese anhelar. Ciertas recomendaciones que doy son, luego pasaré también por el grupo de Sexpol, nombres, bueno, libreta y boli, como diario emocional y como escribir fantasías eróticas. Me parece muy interesante el crear nuestras fantasías eróticas propias y de ahí ir descubriendo o leer fantasías eróticas, me parece muy interesante. Juguetería erótica para nosotros mismos, para nuestra pareja, para descubrir nuestro placer, para compartirlo. Filmografía, literatura, relatos eróticos en audio. Bueno, en el TFM lo veréis, un poquito mi línea del TFM da una herramienta materializada de relatos eróticos en audio que está ahora, bueno, en creación, será una aplicación y bueno, también me parece un concepto muy interesante la ruptura a nivel de audio de espacio-temporal. La utilización del espejo, desde vernos a nosotras mismas y desde reapropiarnos de esa imagen con nuestra pareja incluso. Y bueno, la imaginación como principal afrodisíaco, como he mencionado antes. Así que bueno, esa es la... He acabado un poquito bastante antes, creo, ¿no? Sí, un poquillo. A ver si te puedo poner en grande. Aquí. Bueno, pues abrimos un poco el espacio. Si alguien quiere compartir algo, alguien quiere hacer alguna pregunta. Han puesto por el chat que si podías poner el enlace del vídeo de Esther Peral, Sí. ¿era? Perel. Sí, os lo pongo. Y mientras alguien se anima, quiere compartir alguna cuestión, algo. Nadie. Bueno, pues yo te cuento un poco lo que a mí me ha parecido. Bueno, me ha gustado mucho, has abarcado muchísimas cosas pinceladas, porque es un tema muy amplio que hay que profundizar mucho. Yo sí es verdad que para lo primero separaría mucho el trabajo de nuestro deseo individual, el primero, antes de ponernos a trabajar con un deseo de pareja, hacia la pareja o hacia otras parejas, hacia otras personas. Hay un trabajo terapéutico muy bonito que hacer en consulta. Nosotras hacemos un trabajo estupendo de crecimiento erótico. La gran mayoría de las faltas de deseo, de las dificultades en esta respuesta sexual, o sea, en el deseo es sobre todo el desconocimiento de nuestro cuerpo, la falta de aprendizaje, esta cultura que evidentemente has comentado durante toda la exposición, que nos cohíbe, que nos castra, que no nos deja aprender, como bien decía Esther Perel, sí. Como bien decía, ¿no? El niño que sale o la niña que sale a explorar y que con miedos fuera, no te vayas, no sé qué, y vuelve, ¿no? Entonces ese aprendizaje es el que hemos tenido generalmente todas,
yo hablo muchas veces de las mujeres que somos o que disfrutamos de nuestra sexualidad, no tenemos miedos, no tenemos somos muy exploradoras, que son como yo las llamo, porque nos hemos atrevido a plantarle cara a esta sociedad, ¿no? Que nos ha castrado tanto y que nos ha dificultado tanto el aprender de nuestros cuerpos, de nuestro disfrute, de nuestra sexualidad, de nuestro placer. Entonces, bueno, pues coincido mucho me ha gustado mucho la intervención de Esther Perel, ha estado súper bien, es muy similar a la visión de Sexpol en este sentido. Y bueno, evidentemente hay que trabajar mucho el autoconocimiento, para eso es imprescindible la fantasía, el cerebro es nuestro órgano sexual por excelencia, las fantasías, como dice Sexpol, son las caricias de nuestra mente, es imprescindible tener unas gafas eróticas puestas, igual que unas gafas moradas feministas puestas, hay que llevar unas gafas eróticas también y erotizar todo. Hay que erotizar, como tú bien decías, el tacto, la vista, el olfato, todo lo que nos entra, todos los estímulos externos. Hay que aprender a erotizarlos y eso es un trabajo muy bonito que se hace en consulta también. Y luego también tenemos que aprender a erotizar nuestra mente, que ahí está el concepto clave y es una de las cosas más difíciles que nos supone a muchas mujeres o a muchas personas educadas como mujeres o socialmente como mujeres, que es trabajar nuestra clave erótica, es estar en el sexo, estar morbosas, estar cachondas, traducir todos esos estímulos externos, traducirlos en algo morboso, ¿no? Y eso es una de las cuestiones más complicadas de hacer, lo digo por experiencia de trabajar en consulta. Entonces, para responsabilizarnos y apropiarnos de nuestro placer, como bien has dicho, pues bueno, has trabajado pues eso, en la técnica de espejo, el placereado, todo, trabajar primero individualmente. Es muy importante, desde mi punto de vista, que conozcamos nuestros deseos para luego, si queremos, compartirlos en pareja. Muchas veces, sobre todo en el tema del deseo, se une siempre a una pareja o a una relación, pero es fundamental e imprescindible trabajar el deseo individual para luego, igual que el orgasmo, también, las dificultades que tenemos muchas mujeres o que tienen muchas mujeres en tener orgasmos, es fundamental trabajarlo individualmente para luego poder ponerlo en otras manos si es que quieres, ¿no? Y nada, me ha encantado la charla, un montón de datos, un montón del juego, de la creatividad, de responsabilizarnos, pues muy bien, la verdad, muy, muy interesante. Es todo un trabajo terapéutico lo que has hecho en esta hora y media más o menos y es bueno lo que al final se puede hacer en consulta y en lo que se hace habitualmente. Es ese desarrollo de las fantasías, de la erótica y de potenciar pues esos espacios, evidentemente que también has comentado, ¿no? El buscar el espacio, ¿no? Que no surja, ¿no? Esto muchas veces, sobre todo en relaciones ya hablando de deseo en pareja, que muchas veces es como que tiene que surgir y no tienes que buscar el espacio, tienes que tener tiempo, igual que planificas comer o planificas ducharte o planificas, bueno, salir a comprar porque no tienes nada en la nevera, pues también tienes que buscar el momento para planificar y estar con tu pareja, si quieres estar en pareja, o contigo misma, ¿no? Y hay que buscarlo, no es una cosa que surja, ni que sea magia, ni nada, se aprende, al igual que el resto de la respuesta sexual. Pues me ha gustado mucho, Marta, muchas gracias por traernos este temazo. Muchas gracias. Y por tu feedback también, porque es verdad que la ponencia yo al fin y al cabo no he hecho esa parte de psicología, de terapia, entonces he querido dar mucho, pues eso, sí, muchos datos y hacer un poquito ese análisis a nivel sociedad, a nivel de todos esos introyectos que nos han marcado y pequeñas técnicas para bueno, descritas muy por encima para trabajar desde nuestro propio erotismo y al fin y al cabo también, pues bueno, en relaciones, porque me parece que muchas veces cuando escuchas aumentar deseo sexual ya te viene la imagen de pareja. Entonces, bueno, quería partir siempre desde la importancia esa de trabajar desde dentro para también... Es que es fundamental. Claro, y llevar a cabo una relación desde esa individualidad, que es lo que más he querido remarcar en la charla. Pero sí, todas esas personas que a mí la
llevarlo a terapia. De hecho, es por lo que quiero empezar psicología también, ¿no? Para ya profundizar un poquito más en esa parte terapéutica. Pero bueno, que me alegro de que os haya gustado. Muy bien. Bueno, gracias, amiga. Sopi te aplaude. Bueno, pues no sé si alguien quiere contarnos algo. Os voy a anclar un momento la charla. Vale, he dejado mientras en el chat, yo no puedo encender el micro. Ah, bueno, no te preocupes. Os pongo, perdona un segundo que te El enlace, sí. Os pongo el enlace a esta charla. Os voy a poner el enlace que os he nombrado a Nerea de Ugarte, que tiene otra charla TED. Y el nombre de un libro que para mí que aparece mucho en las recomendaciones de la Fundación Sexpol y que me parece eso, que lo recomiendan mucho en estas recomendaciones de la Fundación Sexpol de lecturas, y para mí fue un antes y un después de entender muchos introyectos que tenemos dentro. Creo que solamente para hablar de introyectos se necesita una sesión súper larga, pero bueno, es el libro de Nacidas para el Placer. Me parece necesario leer ese libro para ubicarnos también en cómo ha sido nuestra vivencia, y para mí ese libro fue complicado leer. Fue tomar mucha conciencia y bueno, cuando tomas conciencia de cosas que tienes por ser mujer súper dentro, cuesta, pero bueno, creo que es un libro que de verdad os recomiendo a todas. Se llama Nacidas para el Placer, que también os pongo el nombre. Ya lo he puesto yo. Y me he adelantado. De Carolina Checa, también su TFM me pareció un regalo, que es ¿cómo era? Os lo digo ahora. El placer sexual como arma política, creo que era, ¿no? A ver, el placer sexual como arma política. Sí. Os pongo también ahí el nombre. El placer sexual como arma política. Me parece una muy buena recomendación. Bueno, sí, y te ha preguntado Sopi en el chat. Algo puesto. En algún momento sobre la investigación para esta ponencia has encontrado algo que te pareciera destacable sobre la asexualidad y el deseo sexual. Es difícil, ¿eh? Sí, no he profundizado mucho, porque es verdad que toda la línea que he investigado un poquito es como que el deseo sexual, lo que os he dicho, tiene el rasgo de la plasticidad y se puede trabajar. Al fin y al cabo, cada uno tenemos una vivencia con nuestro deseo sexual, y mientras no la veamos nosotros como una problemática, no tiene por qué tener un nombre, ni tiene por qué ser un trastorno, ni tiene por qué ser, mientras nuestra vivencia sea acorde con cómo nosotros lo vivenciamos y lo exteriorizamos, no deja de ser un tipo de deseo más. Sí, que no lo vivas mal, ¿no? Quieres decir. Exacto. No sé tu opinión. Pues la verdad es que me cuesta mucho todavía encontrar una opinión sobre este tema. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que como es un tema tan novedoso, porque ha salido realmente hace relativamente poco, no sé todavía forjarme una idea, pero sí, evidentemente me parece muy razonable que si tú vives tu asexualidad bien, sin, pues, como decíamos, es secundario, ¿no? Por lo tanto, no la necesitas para vivir, ni para como respirar, como comer. Por lo tanto, si tú vives bien, otra cosa es que tú tengas, seas o sientas así y de pronto dices, ¿por qué me siento mal? Soy rara, lo vivas con angustia. Bueno, podríamos ver, ¿no? ¿Qué pasa? Podríamos intentar trabajar algo o no trabajarlo y decir, bueno, pues si tú te sientes así, o sea, habría que ver también, yo creo, en consulta un poco la vivencia, la historia vivencial de esa persona, ¿no? Cómo era antes, si en algún momento sí lo ha tenido o no, o siempre ha sido así. Es que habría que investigar un poco. Pero sí, si tú te sientes bien así,
completamente. Estoy contigo en ese sentido. Muy bien. Qué bien, cuántas cosas. Pues nada, tenemos los dos... os he dejado también no sé si lo he dejado al final, el formulario. Bueno, si no os lo vuelvo a poner. Es un formulario de 3 preguntas de metodología, contenidos y el recurso. Y bueno, pues seguro que a Marta pues, le gusta leeros. Y nada, no sé si alguien quiere decir algo más. Están en el chat los vídeos. Y muchas gracias, Marta. Un placer, mira, un placer escucharte. Ha sido muy enriquecedor y bueno, pues yo me voy como buen sabor de boca a tomar una cervecita. Me iré igual, así que... Que ha llegado ya la hora. Bueno, pues muchas gracias a todas por asistir, muchas gracias por hacer el esfuerzo, que son días de, bueno, aquí está medio lloviendo, pero ya en verano cuesta mucho como acercarse a estos encuentros, pero lo agradecemos un montón. Gracias, Marta, a ti por tu esfuerzo, por tu preparación y por ponernos este tema en la mesa. Y nada, el jueves tenemos otro y no recuerdo sí, cine y sexualidad. Así que también estaremos aquí el jueves a las 6. Y nada más, que tengáis buena tarde. Gracias a todas por estar. Gracias a vosotros. Chao. Chao.